Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a la asignatura Geometría Analítica de Vectores 1. Bienvenidos al aula virtual. Soy el profesor Marciano Torres. Voy a ser el tutor en este segundo periodo nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida. Entonces, en honor a la puntualidad, vamos a dar inicio. Eh, una vez que termine de mi clase, entonces si por ahí al final tienen alguna duda, pueden ir interrumpiendo, hacen la mano o alguna cosa para poder, entonces damos toda la clase y si por ahí de repente hay alguna cuestiones para consultar, entonces consultan por favor, ¿sí? Bueno, voy a proceder a presentar la pantalla y por favor me avisan si se ve. ¿Se visualiza? Sí, profesor. Perfecto, bueno, nuestra clase hoy eh, es sobre vectores. Entonces, vamos a la definición, ¿verdad? Recordar que es un vector. Por un lado, un vector es un segmento orientado, ¿verdad? En este caso tenemos, por ejemplo, un vector AB queda determinado por dos puntos. Origen y extremo. En este caso, por ejemplo, podemos visualizar, tenemos aquí una recta, acá esta parte, ¿verdad? Tenemos la recta AB. Dentro de esa recta AB sabemos que la recta tiene infinitos puntos, ¿verdad? Si nosotros podemos determinar dos puntos de esa recta, entonces podemos ir determinando un segmento de recta, ¿verdad? Entonces, al ponerle un punto de origen y una dirección, entonces justamente estamos viendo acá esta parte, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, esta parte de la recta, ¿verdad? Acá está la recta AB, entonces nosotros podemos considerar este segmento de aquí a aquí y al ponerle la dirección estamos teniendo ya entonces lo que se llama un rayo. ¿Se acuerdan del rayo, verdad? A este le llamamos, y a ese rayo es lo que le llamamos el vector. Tiene un origen y tiene una dirección. Y tiene que tener, ¿qué tiene que tener también? Tiene que tener un módulo, tiene que tener una dirección, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de esta recta AB podemos tener dos vectores, ¿verdad? Uno con origen en A, dirección hacia B, y otro con origen en B, en dirección hacia A. Esas son las dos posibilidades que podemos tener de esta recta, ¿verdad? Entonces, es un segmento orientado. Segmento ya dijimos, segmento acá podemos tener el segmento AB. Y cuando le damos una orientación, entonces ahí ya estamos teniendo, cuando tenemos la orientación, ahí ya tenemos entonces lo que es el vector o rayo, ¿verdad? Antes se le decía simplemente rayo, ¿verdad? Este es segmento de esta recta que tiene un punto aquí en A y otro punto en B. En este caso es un segmento que todavía no estaba orientado. Luego ya tenemos aquí la orientación. En este caso tiene dirección hacia B y en este caso tiene dirección hacia A, ¿verdad? Tiene origen en B y dirección hacia A. Este tiene origen en A, dirección hacia B. Bueno, también podemos ir viendo, un vector tiene también así como un par ordenado. ¿Se acuerdan? Un par ordenado en el plano bidimensional, ¿verdad? Por ejemplo, un punto P cuyas coordenadas son X, Y. Así también para un vector, también nosotros tenemos, si a esto le ponemos, por ejemplo, vector P, este es un punto. ¿Cómo determinamos un punto de una
de un vector, y justamente acá por la forma de presentarse. Acá es P, por ejemplo, tiene coordenadas X, Y, es un par ordenado. Recordemos que par ordenado es, siempre el orden es la abscisa y la ordenada, siempre. Nos fijamos, la abscisa recordemos que puede ser positivo, negativo o neutro, lo mismo que la ordenada positivo, negativo, neutro. Eso en el plano bidimensional. Y también acá, por ejemplo, ya cambió. Este es un punto P y acá ya es un vector P. Entonces, tiene estas características. Tiene lo mismo, tiene también el par ordenado X, Y. En este caso, por ejemplo, el vector P, a cada componente le llamamos, en este caso le llamamos a Y componente de X y acá componente de Y. En este caso, justamente, entonces tenemos un par ordenado también, ¿verdad? Luego vamos viendo lo que es un versor, ¿verdad? Versor se define como el vector de módulo unitario y que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el eje cartesiano y se lo representa. Acá, por ejemplo, con respecto al eje X, el versor va el versor Y, y con el respecto al eje Y va el versor J, ¿verdad? Entonces, acá para X viene a ser, por ejemplo, las componentes viene a ser 1, 0 y para Y viene a ser 0, 1. Un vector también se puede expresar en función de su versor, es decir, este mismo que estamos acá considerando, ¿verdad? Aquí se puede expresar de esta forma. Por ejemplo, el vector A en función a su versor sería X sub Y más Y sub J. En este caso particular, si tenemos para esto, ¿cómo sería, por ejemplo, para el vector P? Para este vector que está acá. Sería entonces, vector P, sería acá X sub Y más Y sub J, ¿verdad? Esto sería entonces otra forma de poder expresarse un vector en función a su versor o en esta forma de par ordenado, que al final es lo mismo, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos, dice, si el punto A, en este caso le estamos representando justamente, es el punto A, es decir, el par ordenado. ¿Cómo era que determinábamos? Justamente porque acá A no tiene ningún rayo encima, ¿verdad? Entonces se le corresponde entonces al punto X sub 1, Y sub 1 y a B le corresponde X sub 2, Y sub 2, ¿verdad? Son los puntos inicial y final de un vector geométricamente, se lo representa entonces. En este caso quiere que hallemos el vector de AB, es decir, origen en A, dirección en B. Entonces, ¿cómo se procede? Para poder hallar la X, entonces la componente X del vector AB, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que hacer la diferencia entre la componente X sub 2 menos la componente X sub 1, que es lo que está acá. X sub 2 menos X sub 1, y entonces ahí va a resultar la componente de X. Y de la misma forma para las componentes de Y va a ser Y sub 2 menos Y sub 1 y acá va a resultar entonces la componente Y. Y ahí entonces quedaría formado nuestro par ordenado de las componentes del vector AB, entonces quedaría X e Y, ¿verdad? Esto está en forma general, ¿verdad? Vamos a ir viendo después algunos ejercicios también. Luego tenemos el módulo de un vector o longitud, que no es otra cosa que es como le podemos ver entonces también acá, justamente. Dado el vector A, en este caso recordemos que tiene un rayo encima, entonces le está representando a un vector de componentes X e Y. Voy a ver un poco quién entró. Parece que alguien entró. Sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? El módulo de un vector. Dado el vector A de componentes X e Y, la norma está dada por, acá está, vector A, entonces recordemos que la fórmula viene a ser
Resulta que... Parece que otro entró. Bueno, estábamos para poder hallar justamente el módulo o la norma. En este caso, recordemos que las componentes del vector A, eran, o son, X e Y. Entonces, el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de las dos componentes, es decir, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, esa sería la formulita para hallar la longitud o el módulo del vector, de cualquier vector. Bueno, luego podemos ver elementos de un vector. Número 1. El módulo de un vector es la distancia entre A y B y se designa por el vector entre barras. Justamente esta doble barra, una barra, eso representa al valor absoluto, ¿verdad? En este caso viene a ser como el valor absoluto. ¿Se acuerdan? Valor absoluto es la doble barra. Y bueno, ese mismo símbolo se utiliza también para el módulo. Y ya habíamos dicho que es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado que vimos también acá arriba. El segundo, dirección del vector. Entonces, que tiene que tener una dirección, habíamos dicho también, es la dirección de la recta en la que se encuentra el vector y la de todos sus paralelas. Y el 3, que tiene que tener sentido si va de A a B o si va de B a A. Justamente lo que estuvimos viendo hace rato. Por ejemplo, si es de A a B sería el vector así. Y el otro, si es de B a A, sería eso justamente de la recta de donde resultó, de esa recta que estuvimos viendo al principio. Acá estaría el punto A y acá el punto B. Entonces, utilizamos el segmento, orientamos, direccionamos hacia un lado, entonces tenemos estos dos vectores, podemos tener de esa recta, o dos rayos prácticamente, ¿verdad? Repitamos entonces la notación. Los vectores se representan por letras, siempre son letras mayúsculas, ¿verdad? Son letras que se utilizan del alfabeto, ¿verdad? Puede ser vector U, vector V y vector W, etcétera, ¿verdad? O sea que unas letras del alfabeto, algunas veces una letra, algunas veces son dos letras, dependiendo de cómo se presenta el ejercicio. O bien mediante uno de esos representantes, designando su origen y su extremo con una flecha encima, como ya estuvimos viendo también al principio, ¿verdad? Bueno, vamos a la clasificación de vectores. En este caso, la primera de ellos es vector fijo. ¿Cuándo tengo un vector fijo? Es el vector cuyo origen coincide con el origen. Es decir, por ejemplo, tengo un vector A, por decir, puedo tener un vector A, cuyas componentes son, por ejemplo, 2, 1. El vector A, 2, 1. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Y ubicamos las componentes en el plano cartesiano, ¿verdad? Acá sería, por ejemplo, 1, 2 y luego 1, ¿verdad? Y hacemos la intersección. Entonces, acá está. La intersección acá sería el 2.
ahora mi... Este sería y x 0. Ponemos acá 1, 2 y acá sería 1. Ubicamos el punto, ¿verdad? Que sería la componente 2 y 1. 1, 2 y luego el 1. Entonces hacemos línea de puntos aquí, que es paralelo ahí, luego línea de puntos paralelo al eje X y luego acá del origen tiene que partir el vector hacia dónde, hacia, justamente sería en dirección de la intersección de ese punto, ¿verdad? Es decir, del vector. Y ese sería el vector, entonces el vector A, cuyas componentes son, o es 2, 1. Voy a ver un poco quién es el que entró. A ver, ahí está. Entonces acá tenemos la gráfica del vector 2, 1. ¿Por qué este vector es un vector fijo? Porque tiene su origen acá en 0, 0. Tiene su dirección, en este caso, justamente en la intersección de 2, 1. Entonces, por eso se llama vector fijo. Y un vector es libre, el siguiente, ¿verdad? Un vector es libre cuando su origen no tiene en 0, 0. Es decir, supongan un vector. Recordemos realmente la forma correcta de expresar siempre es así. Es 0, 0 y 2, 1. Pero como el 0 es nulo, generalmente se escribe sin esta expresión, ¿verdad? O sea que se obvia poner el 0,0, ¿verdad? Pero si ustedes quieren lo pueden poner, no hay ningún problema. ¿Está bien? O sea, siempre tiene dos componentes, ¿verdad? Tiene el origen y tiene el extremo. En este caso el origen está en 0, 0 y el extremo está en 2, 1. Pero generalmente se lo representa así simplemente. O sea, cuando ustedes ven así como que tiene solamente una componente prácticamente, significa que su origen está en 0, 0. Y ese vector se llama vector fijo. Sin embargo, para el vector libre ya es un poquito diferente. Supongan otro vector b, pero que tenga estas características. 2, 1. Y el otro, su extremo esté en 5, 6. En este caso, por ejemplo, ya hay una diferencia, ¿verdad? Nos fijamos, para un vector fijo sí o sí se presenta así. Vector A igual a las componentes 2, 1. Es decir, vamos a visualizar solamente así. Pero está implícito el origen 0, 0. ¿Está bien? Pero si ustedes quieren lo pueden poner 0,0. Eso no está mal. Pero para un vector libre, sin embargo, ya no. Para un vector libre sí o sí hay que poner las componentes del origen, que en este caso viene a ser 2, 1, y su extremo en 5, 6. Se ubica entonces y quedaría así como que, supongan esto, ubicamos a 2, 1, quedaría acá, ¿verdad? Y su extremo sería 5, 6, entonces como que quedaría en más o menos así, ¿verdad? Este sería el punto. Acá estaría el punto 2, 1. Y el extremo estaría acá en 5, 6. Entonces ese le corresponde al vector B. ¿Está?
Entonces, recordemos entonces, un vector es fijo cuando tiene su origen en 0, 0 y generalmente se presenta así. Vector A igual a 2, 1. El siguiente ya se presenta, como dije, acá sí o sí tiene que estar la componente, ¿verdad? En este caso, como es nulo su origen, el origen es 0, 0, entonces por eso generalmente no se pone, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, si se lo pone no está mal. Y sí o sí para un vector libre tenemos que tener diferente al 0, 0, eso sí ya tiene que estar, ¿verdad? 2, 1 y 5, 6. En este caso tiene su origen en 2, 1 y su extremo en 5, 6. La siguiente clasificación, vector nulo. Un vector es nulo cuando comienza y termina con el punto considerado, es decir, su módulo es 0. Es decir, si tenemos su gráfica quedaría, por ejemplo, comenzaría en 0 y vendría otra vez acá. O sea, es un vector que inicia y termina otra vez en 0. ¿Sí? Y su módulo es 0. Bueno, el siguiente, vector unitario, es aquel cuyo módulo es igual a la unidad. Eso vamos a ir viendo justamente que estuvimos hace rato mostrando. Este es las componentes en X, sería el versor Y, cuyos par ordenados sería 1, 0, y para el eje X sería Y, cuyas componentes sería 0, 1. Y más adelante vamos a ir viendo algunos ejercicios también que tiene que ver con vector unitario, ¿verdad? Que es un tema clásico también muchas veces en los exámenes. La siguiente clasificación, vectores opuestos. Son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Por ejemplo, tenemos el vector B positivo, su opuesto sería menos el vector B. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. El vector B, cuyas componentes son menos 2, menos 3, y su opuesto sería menos vector B, sería entonces multiplicar menos por menos sería más, menos por más sería menos. Es decir, la misma componente de este vector, pero con signos cambiados. Acá la componente X era negativo, la componente Y positivo, entonces para su opuesto va a ser aquí positivo la componente 2 y el que era componente Y positivo acá va a ser negativo. Y acá ya tenemos entonces los vectores opuestos. Y sabemos que la suma de los vectores opuestos, ¿qué va a resultar? Va a resultar nulo, ¿verdad? Puse la de dónde lo que quité esta A. Quise poner B. Y sabemos que al sumar estas dos componentes, el resultado me va a salir nulo, sí o sí, ¿verdad? O sea que ahí ya estamos mostrando también que los vectores se pueden operacionar, se pueden sumar, se pueden restar y se pueden también ir multiplicando y todo eso, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ir viendo los vectores cuando dos vectores son iguales. Dados dos vectores en el plano, el vector A y el vector B. Se dice que el vector A es igual al vector B si cumple dos condiciones. Uno, si tienen el mismo módulo. Acá, por ejemplo, dice módulo o longitud de A igual al módulo longitud o norma de B. Es decir, si por ejemplo el módulo del vector A resulta 5, el módulo del vector B resulta 5 también. Y aparte de eso, tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, si el vector A se dirige hacia un lado, el vector B se tiene que dirigir hacia esa misma dirección también. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejercicios. No sé si hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, profesor, se entendió súper bien. Perfecto, genial.
Seguimos entonces con los ejercicios. Dice, hallar el módulo de los vectores, de los siguientes vectores. Bueno, realmente tengo un solo vector acá, sería el siguiente, ¿verdad? Vamos a ver. En este caso, me falta la flechita. Ahí entonces, porque si no es punto nomás. Hallar el módulo de los siguientes vectores. Vamos a agregarle un tercero. Entonces, para hallar el módulo de los vectores, recordemos entonces la formulita, ¿verdad? En este caso sería para un vector B, cuyas componentes son X e Y, la formulita sería, ¿verdad? El módulo del vector B, la norma, ¿verdad? Igual a la raíz cuadrada de las componentes de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la formulita que tenemos que considerar para hallar los tres módulos, ¿verdad? En este caso entonces, en el primer caso vamos a tener el módulo del vector A. Nos quedaría entonces las componentes, recordemos, X, Y. Raíz cuadrada, X, la componente de X del vector A es 6, entonces va a quedar 6 al cuadrado más componente de Y es 8 al cuadrado. Entonces el módulo del vector A va a quedar 36 más 64. ¿Cuánto me da 36 más 64? 100. Raíz cuadrada de 100. Y si tiene raíz exacta, entonces lo hallamos. En este caso es 10 unidades. Quiere decir que la distancia es 10 unidades. En el caso del módulo del vector A. Si no tiene raíz cuadrada, pues se lo halla la expresión irracional, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a analizar el siguiente vector, ¿verdad? El vector B. Para el vector B sería el módulo, análogamente, igual que el procedimiento del vector A, lo mismo. Utilizamos también la misma formulita, ¿verdad? Componente del vector B sería X es 3 y es 4. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces el vector B, recordemos que estos son barras, ¿verdad? Acá me salió casi... Ahí salió mejor. Igual a la raíz cuadrada. Este me da 3 al cuadrado, es 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Recordemos que la potencia lo que indica es que la base hay que multiplicar dos veces. La base dos veces hay que multiplicar. Y luego es una suma. 9 más 16 me da 25, ¿verdad? 25. En raíz queda 5. En este caso, 5 es su módulo, ¿verdad? Y luego el último, que es para el módulo del vector C. El módulo del vector C entonces sería módulo de C me salió la pero chueco mi igual a la raíz cuadrada de este sería X componente Y. Entonces es 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces acá me da 4 más
16. Raíz cuadrada. En este caso, por ejemplo, da raíz cuadrada de 20. Esta raíz cuadrada de 20, si queremos, podemos dejar también, a ver un poco, 4 por 5 de 20, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2 y entonces puede quedar por raíz cuadrada de 5, ¿verdad? O si no, 2 por raíz de 5 y puede quedar en decimales, ¿verdad? O si no, así pues queda un poco más, ¿cómo es? Así contiene todo el resultado completo, ¿verdad? Porque generalmente cuando le ponemos con decimales pues tenemos algunos errores. Generalmente entonces dejamos nomás así para poder trabajar mejor, porque muchas veces utilizando así mismo en los ejercicios nos ayuda a poder simplificar si por ahí hay alguna semejanza o algo que se pueda simplificar, ¿verdad? ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo hallar el módulo de un vector? Sí, sí, profe. Sí, profesor. Bueno, vamos a ver si a este le puedo mover. Se movió mi... Vamos a ver, ¿verdad? Bueno, pero ya tienen la idea ahí. Bueno, grande se me fue. Caer así. Ahí. Bueno, la siguiente propuesta dice... Voy a separar más este porque este va a requerir más espacio. Bueno, dice acá, calcular el versor del vector A. Nuevamente acá le falta algo a... Ahí está. Calcular el versor del vector A. Recordemos que el versor del vector se refiere a qué era que se refería. Al módulo del vector unitario, ¿verdad? Entonces, el módulo para allá, el módulo del vector unitario, recordemos esta pequeña formulita, ¿verdad? Tenemos que utilizar entonces esta formulita. Sería el módulo del vector unitario, nos quedaría como con xy más y sub j sobre el módulo de cada uno de los vectores. En este caso con x sería el módulo del vector A. Y acá también sería el módulo del vector A. Esto me va a permitir hallar entonces las componentes de mi vector unitario. Recordemos que el vector A en forma de versor quedaría así. Esto mismo quedaría 2i más 3j, ¿verdad? A esto nos estamos refiriendo. Entonces es reemplazar cada uno donde corresponde. Tenemos que hallar el vector unitario de este vector 2, 3. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? ¿Qué tenemos que hallar? El módulo El módulo del vector A. Entonces vamos a proceder vector a A. hallar, correcto. Vamos a hallar el módulo del vector A entonces. Y el módulo de A viene a ser entonces. Esta sería nuestra formulita, ¿verdad? Acá para fórmula. Y solución entonces. Primero hallamos entonces ponemos
módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, componente x e y, recordemos, x cuadrado, y cuadrado, ¿verdad? Más 3 al cuadrado. Entonces el módulo del vector A va a ser igual a 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Entonces el módulo del vector A o la norma va a ser 9 más 4 me da 13. 13. Raíz cuadrada de 13. Bueno, hasta ahora estamos hallando estos denominadores, ¿verdad? Entonces después tenemos que ir poniendo cada término otra vez. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que... ¿Qué corresponde ahora? Ahí ya se puede reemplazar. Sí, entonces quedaría... perdón, acá me equivoqué. Esto tiene que ser punto y coma. Ahí es. Bueno, entonces, ahora es reemplazar a sí mismo. Vamos a hallar entonces las componentes del vector u. Entonces, con x, entonces, ¿cuánto que va a ser acá? Vamos a poner el 2. 2 sobre Raíz de 13. Sí, 2 sobre raíz de 13 Punto y coma, 3 sobre raíz de 13. y 3 sobre raíz cuadrada de 13. Y acá tenemos un nuevo vector, ¿verdad? Cuyas componentes vienen a ser, viene a ser la nueva componente x, esta es la componente de y. Pero todavía no estamos terminando acá, porque el versor del vector, que es el módulo del vector unitario. Ahora hallamos el vector u. Y ahora tenemos que hallar su módulo, exactamente. Y acá vamos a tener entonces el vector unitario, ¿verdad? El vector unitario sería entonces hallar el módulo Entonces, x al cuadrado sería 2 sobre raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 3 sobre raíz cuadrada de 13 al cuadrado también. Y esto todo dentro de una raíz. Luego seguimos. El módulo de u sería entonces, por un lado queda en el numerador 4, en el denominador se va el índice con el cuadrado, queda entonces abajo 13, en el numerador lo mismo, acá en la siguiente va a ser, 3 al cuadrado es 9, sobre raíz cuadrada, se va también el índice con el cuadrado, queda sobre 13 también, dentro de la raíz, y acá tenemos una fracción homogénea. Cuando una fracción era homogénea, cuando tenían sus mismos denominadores, o sea, tienen sus mismos denominadores. Raíz cuadrada de 4 sobre 13 más 9 sobre 13. Entonces estamos teniendo acá raíz cuadrada de, como son homogéneos, vamos a tener el mismo denominador, es decir, 13 va a quedar abajo, y arriba vamos a poder sumar 9 más 4, que también me da 13. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Se divide y queda 1. Raíz de 1, 1. Así mismo. Y ahí entonces ya queda justamente. Y raíz cuadrada de 1 viene a ser 1. Y ahí entonces ya hallamos el versor del vector. Es decir, el módulo del vector unitario. Entonces, recordemos entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, cuando me dice calcular el versor del vector, o si no, alguna vez te dice calcular el vector unitario del vector A. Entonces, pues ya saber, ustedes ya van a saber cómo
O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué te dice? Calcular el versor del vector A. Entonces te está diciendo lo mismo que calcular el vector unitario del vector A. O sea, no te está diciendo directamente, pero cuando te dice esta palabra del el versor del vector, entonces te está diciendo que tenés que hallar un vector unitario. ¿Está bien? Primero entonces se halla el módulo de ese vector del ejercicio del vector que te da. Halla su módulo. Luego unificas la formulita de tu vector, ¿verdad? Que sería en función al versor, entonces pones vector A igual a la 2i más 3j, que es en función al versor. Y luego, para poder poner las componentes del vector u, x sub i sobre el módulo de a, punto y coma, y sub j sobre el módulo del vector a. Dependiendo del módulo, o sea, dependiendo del vector que te dé aquí, aquí va a ir cambiando, claro, acá en el denominador. Si acá, por ejemplo, otra letra, va a ir otra letra también ahí. Hay que atender nomás qué letra va a ser, ¿verdad? Y luego, una vez que hallemos ese nuevo vector del vector unitario, ahí entonces luego procedemos a hallar su módulo. Y ahí recién termina, te tiene que salir raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 es universal y da 1. Entonces ahí se comprueba perfectamente lo que estábamos diciendo. El vector unitario da 1 y tiene que dar 1 sí o sí. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, yo le voy a dar una propuesta acá para que ustedes practiquen después en algún momento también. Le voy a dar un vector B cuyas componentes, por ejemplo, son 3, 4. C, por ejemplo, cuyas componentes sean 5, 6. Lo siguiente, otras operaciones. Operaciones con vectores. Por un lado, sustracción y adición. Así como estuvimos diciendo también, se puede hallar las operaciones fundamentales, algunas operaciones fundamentales, ¿verdad? Como por ejemplo la suma y la resta. Así como dijimos también, en una suma, obviamente, dependiendo de las coordenadas de las componentes, tu suma muchas veces se te puede convertir en resta y tu resta muchas veces se te puede convertir en suma. Eso ya va a depender de las componentes de los vectores que te dan ese momento, ¿verdad? Bueno, acá tenemos entonces dos vectores, vamos a hacer la suma. Por ejemplo, vector A más el vector B. Es la suma de vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Componente del vector A, que es menos 3, menos 4, más las componentes del vector B, que es 6, 0. ¿Qué se tiene que hacer? Y se tiene que sumar cada componente. Esta es la componente de X con la componente de X, es decir, esto con esto, y la componente de Y con la componente de Y, es decir, esta parte con esta parte. ¿Cómo va a ir quedando? Así va a quedar. Menos 3 más 6. Y luego menos 4 más 0. Entonces mi vector suma va a ser igual. La componente en X va a salir menos 3 más 6. ¿Cuánto me da? 3. Y menos 4 más 0 me da menos 4. Entonces,
Este viene a ser la suma de vectores, que no es otra cosa que la suma de A más B. Una pregunta, ¿sumar A más B los vectores es lo mismo que sumar B más A? ¿Será que me va a dar lo mismo si sumo el vector B más el vector A, al igual que el vector A más el vector B? ¿Qué creen ustedes? Sí va a dar igual. Vamos a ver un poco al revés. Si es, entonces, B más A, tiene que ser componente de X primero de B y luego componente de A. Entonces sería 6 más menos 6 más menos 3. 6 menos 3 va a dar 3 también. 0 más menos 4 va a dar también menos 4. Sí, correcto. Es decir, la suma de A más B Cuando, es lo mismo que la suma de B más el vector A. Es decir, te va a dar el mismo cuando sea resultado. resta lo que va a cambiar. Y estamos en la suma todavía. Entonces, Sí, podemos señor. decir que la suma de vectores es conmutativa. ¿Está bien? La suma de vectores es conmutativa. ¿Sí? Voy a poner este otro porque me va a estorbar, me di cuenta. Y voy a poner acá la suma. Suma. Voy a tener entonces 3 menos 4. Y ahí ya comprobamos también que la suma de vectores es lo mismo sumar vector A más B, que es lo mismo que sumar el vector A, el vector B, el vector B más el vector A. Es decir, cumple la propiedad conmutativa. La suma, ¿verdad? Conmutativa, ahí está. Cumple entonces la propiedad conmutativa. O sea, cumple ese famoso, la suma es sumar, por ejemplo, 2 más 4, que me da 6, es lo mismo que sumar 4 más 2, 6 también, ¿verdad? Bueno, luego vamos con la resta. Voy a borrar este porque me va a molestar acá. Entonces, ahora vamos para la resta. Olvidé ponerle acá justamente, si no pues punto. Acá es resta de vectores. Bueno, vamos a ver en la resta de vectores qué pasa, si es que cumple o no también la propiedad conmutativa. Bueno, acá tenemos vector A menos vector B, entonces vamos a poner las componentes de A primero. ¿De qué depende a quién ponerle primero? Y depende de lo que se te presente. Acá dice vector A, entonces vector A, las componentes de A primero hay que poner. Entonces ponemos menos 3, menos 4, menos las componentes de B, que es 6, 0. Entonces, ¿qué vamos a ir poniendo? Y tenemos que sigue el mismo principio que la suma. Entonces vamos a poner menos 3 menos 6. Y el otro va a quedar menos 4 menos 0. Entonces va a ir quedando el vector diferencia o la vector diferencia,
Quedaría entonces, signos iguales se suman o se restan cuando tengo signos iguales. Esto me da menos 9. Y esto me da menos 4 menos 0, me da menos 4. Es decir, la resta del vector A con B resultó menos 9 menos 4. Ahora vamos a ver si es lo mismo también restar el vector B menos A. En la suma sí cumple la propiedad conmutativa. Vamos a ver en la resta. Vamos a ver si es lo mismo restar vector A menos vector B que restar vector B menos vector A. Entonces, acá está primero vector B, entonces hay que poner componente del vector B primero. Entonces ponemos las componentes de B, que es 6, 0, menos la componente del vector A, que en este caso viene a ser menos 3, menos 4. Sigo efectuando, entonces acá vamos a tener 6, acá tengo menos 3, punto y coma, 0, menos 4. Entonces acá tengo vector B menos vector A. Entonces acá tengo menos por menos da más, entonces acá voy a tener 6 más 3. Y acá voy a tener 0 menos por menos da más. Finalmente entonces voy a tener el vector diferencia, el vector resta, ¿verdad? Acá me va a dar 9. Y acá voy a tener 4. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo son los vectores? ¿Cómo resultaron las componentes de los vectores? Signo cambiado. Resultaron de signo cambiado. Es decir, ¿son vectores opuestos o no? Sí, Sí, ahí está. opuesto. Entonces, no cumple la propiedad conmutativa, pero resultan vectores opuestos. O sea, la diferencia entre dos vectores, si usted lo hace al revés, entonces va a obtener un vector opuesto. Salió las mismas componentes, pero salieron con signos diferentes. O sea, salió otra de 9 y salió otra de 4. Pero, ¿qué es lo que pasó? Acá era menos 9, acá ya salió más 9, acá la componente y salió menos 4 y acá ya es la componente es 4. Bueno, el siguiente, no sé si hasta acá estamos bien. Excelente, profesor. Bueno, acá y con esto vamos a ir cerrando. Hallar el producto escalar entre los vectores, dice. El producto escalar entre dos vectores no es otra cosa que la multiplicación, ¿verdad? O sea, es una multiplicación entre los vectores. Entonces vamos a tener, teniendo estos dos vectores, vector A cuyas componentes es 3, 3, y el vector B cuyas componentes es 0, menos 3. Entonces, el producto escalar entre los vectores sería vector A por vector B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que efectuar o considerar justamente la componente X con X se va a multiplicar y la componente Y con la componente Y se va a multiplicar. Y luego cada componente multiplicado se va a sumar. Entonces vamos a tener 3 por 0 más 3 por menos 3. ¿Está bien? 3 por 0
más 3 por menos 3. Entonces el producto escalar entre los vectores va a resultar a por b. Acá me va a dar 0, más por menos menos, 3 por 3, 9. Entonces el producto escalar entre a por b va a ser igual a 0 menos 9, menos 9. Bueno, acá olvidé poner que la resta de vectores no es conmutativa. ¿Está? Para que tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver si a por b resultó menos 9. ¿Será que b, el vector b por el vector a va a salir también menos 9? Vamos a probar. Es que es conmutativa. Vector b por vector a. Siempre dijimos que tenemos que respetar el orden en que está primero. Nos fijamos, está primero el vector b, entonces hay que poner las componentes de b primero. Entonces voy a poner, tiene que ser 0 menos 3 y luego componente de a 3, 3. Eso olvidé, no puse acá, pero es lo mismo, el mismo principio es. Y ahí multiplicamos entonces, primero las componentes de x, que sería 0 por 3, más el siguiente, menos 3, por 3. ¿Qué es lo que cambia? El orden, ¿verdad? Acá, por ejemplo, era 3 por 0, acá es 0 por 3. Acá primero era 3 por menos 3, acá es menos 3 por 3. O sea que acá sale también 0, más por menos menos, 3 por 3, menos y puse más. Más por menos es menos, 3 por 3 da 9. Entonces, también podemos ver que el producto escalar entre vectores cumple la propiedad conmutativa. Es decir, es lo mismo multiplicar 2 por 4 que me da 8 que 4 por 2, 8. Sí, acá podemos ver el vector a por el vector b, el producto escalar entre los vectores resultó menos 9 y también el vector b por el vector a también resultó 9 negativo. Y con este estaríamos cerrando, ¿verdad? Tenemos acá, dice, los módulos de los vectores A, y dice vectores, pero acá no pusimos. Vector A, vector B. Dice, los módulos de los vectores A y B son, vector A, su módulo es raíz de 2 y el módulo de B también es raíz cuadrada de 3. Calcular el producto escalar A por B considerando que forman entre sí un ángulo de 45 grados. Es decir, nosotros también podemos hallar entre los vectores ángulos. ¿Sí? En este caso ya me da el ángulo, pero me pide hallar el producto escalar que estuvimos viendo acá, A por B o B por A, ¿verdad? En este caso me pide A por B específicamente, pero ya sabemos que multiplicar B por A me va a dar, el vector B por el vector A me va a dar el mismo resultado también. Acá tenemos la fórmula que es igual al coseno de alfa igual a el producto escalar entre vectores A por B sobre el módulo de cada vector, es decir, el producto del módulo. Acá está el módulo de A por el módulo de B.
Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y tenemos que ir reemplazando. Hay veces que me va a dar los vectores, no me va a dar los módulos, entonces para poder aplicar esta fórmula necesariamente tenía que haber hallado primero módulo de A y módulo de B. Pero este ejercicio ya me está facilitando, ya me da el módulo de A y ya me da el módulo del vector B también. Entonces ya me da inclusive el ángulo de inclinación. Entonces lo único que tengo que hacer es hallar el valor numérico, sustituir, ¿verdad? Entonces voy poniendo aquí coseno de 45, alfa, recordemos que alfa, este es el ángulo de inclinación, 45, entonces por eso se reemplazó coseno alfa, acá está coseno 45. Producto de los vectores es justamente lo que queremos hallar, entonces vamos a hacer un despeje, entonces en donde el vector A, el módulo de A y de B están dividiendo, entonces ¿cómo va a pasar al otro miembro? Va a pasar a multiplicarle, entonces vamos a poner A, vector A por vector B, que es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Va a quedar entonces sobre el módulo de A, raíz cuadrada de 2, por el módulo del vector B, que es raíz cuadrada de 3. Y luego vamos viendo el despeje, entonces vamos a tener esto, recordemos que se puede multiplicar porque son el mismo índice. En este caso, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 6. Entonces, esa raíz cuadrada de 6 que está dividiendo puede pasar a multiplicarle a la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero vamos a poner, igual vamos a poner para ver un poco. Es raíz cuadrada de 2 entonces, el coseno de 45, ¿cuánto es? ¿Tienen ahí su calculadora? Por favor. Coseno de 45, 0,707. Ese es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ese coseno de 45. No, 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 ya sé, por eso. Es raíz cuadrada. Quería nomás simplificar pues, con el tema Sí, para ver. profe. ¿Cómo es? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ah, ya, perfecto. Entonces, este va a pasar a multiplicar, entonces voy a tener raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es el coseno 45. Este pasa a multiplicar también acá, raíz cuadrada de 2, y este también pasa a multiplicar la raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? O sea que puse muy alto, voy a quitarlo de acá. Entonces voy a poner más abajo, dije. Acá voy a tener entonces raíz cuadrada de 2 sobre 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 igual a producto escalar de los dos vectores. Vector A por vector B. Entonces resulta 2 por 2 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Entonces queda 2 sobre 2 por raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? Entonces este 2 se puede simplificar. Recuerden que raíz de 2 por 2 da raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces queda 2 sobre 2. Se puede simplificar. Entonces el resultado final queda raíz cuadrada de 3. Entonces, A por B es igual a... Entonces, el producto escalar A por B, vector A por vector B, resulta igual a raíz cuadrada de 3, que es 1, ¿cuánto era? 70i. O puede quedar así en esta forma irracional sin hallarle la raíz, ¿verdad? O si quieren lo pueden hallar su raíz. ¿Está bien? Sí, profesor.
Bueno, hasta acá es lo que yo tenía para ofrecerles en esta clase. No sé si hay alguna duda, alguna consulta otra vez. Profesor, tengo una duda, pero que no viene tanto al tema, ¿verdad? Pero, ¿por qué casi no hay ejercicios donde se divide en vectores? ¿Cómo? División de vectores. ¿Por qué casi no hay? ¿En dónde? ¿En la Eh, plataforma? No, y en general, casi nunca vemos división de vectores. Casi nunca vemos división de vectores. ¿Dónde? No, no, Sí, y no está en el programa. dos. ¿De qué? Esto No, es es lo que... una pregunta nomás, No, profesor. no, esto es una... O sea que estamos pues siguiendo el programa, ¿verdad? O sea que esto es lo que nos Sí, pide el programa. y como En- dimos suma y multiplicación y división no es insignificante en este tema, la No, y acá, división acá de tenemos una vectores. división. Mira, acá tenemos una división, por ejemplo, una división pero con las componentes. O sea, este es numerador, denominador. O sea que realmente hay también, ¿verdad? Pero las operaciones que nosotros nos pide el programa son estos, ¿verdad? Y ahí en la plataforma, no sé si usted tiene ahí disponible, ahí eso es lo que se propone para... Y en base a eso es lo que nosotros le vamos a pedir. Nosotros no le vamos a pedir cosas que no están en el programa. Entiendo, profe. ¿Sí? Gracias. Eso nomás. No sé si hay Sí. otra duda. De mi parte no, profe. De mi parte tampoco. Bueno, perfecto entonces. Y si no hay más dudas, entonces nos veremos la próxima clase, Dios mediante. Les deseo un feliz resto de jornada, que les vaya muy bien y un placer. Cualquier duda nos estaremos leyendo en el foro consultas y éxito para todos y para todas. Por ser en la primera entrega de este trabajo, escuchen bien, no les voy a penalizar absolutamente a los que me entregan el último día que va a ser, creo que el 9 se cierra la primera actividad, ¿verdad? Sí, sí mismo. ¿Está bien? Entonces después en 3 días, pero ya es con penalización, ¿sí? Entonces, esa penalización no les voy a cobrar por ser la primera tarea. ¿Les parece bien? Entonces ustedes igual pueden entregar ya lo último y a ninguno le voy a descontar esa penalización todavía. Para darle oportunidad para que puedan, ¿cómo se dice? Estar un poco más a gusto. ¿Les parece bien? Genial, profesor. Bueno, perfecto Espectacular. entonces. Perfecto entonces. Muchas Bueno, gracias. le deseo como le dije, feliz resto de jornada, bendiciones para todos y para todas. Nos estaremos nuevamente escuchando, leyéndonos en la plataforma y luego también el próximo martes, Dios mediante. Éxito entonces. Gracias, Igualmente, profesor. profesor. Hasta Éxito la Muchas entonces. próxima. gracias. Igualmente. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches, buenas noches. Chao, Nos vemos chao. entonces. Hasta Buenas luego. noches.